Gracias, queridos hermanos, Dios los bendiga en esta mañana, una mañana bastante fresca, pero gracias a Dios linda. Ahora se está ocultando un poquito el sol, pero gracias a Dios que podemos estar reunidos en su nombre. Y agradecer al Señor, agradecer a nuestro Padre Celestial por tanto amor hacia nosotros, que dice su palabra que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por la gracia de Dios, en su misericordia hemos creído en él. Y Jesús nos amó tanto también que dio su vida también por nosotros. Lo hizo por ti, por mí, y nos añadió a su iglesia. Y ahora somos salvos por él. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Miren qué precioso a dónde nos añadió Jesús. Nosotros que veníamos de una vida de pecado, de una vida de tinieblas, perdidos, sin rumbos, Jesús en su amor y en su gracia, a través de la obra redentora en la cruz del Calvario, dice la palabra, nos añadió a su iglesia, a la iglesia de Jesús, de aquel santo que por nosotros dio su vida. Y dice que Él prepara su iglesia, Él la prepara, Él prepara su iglesia, la santifica, la separa para Él, la santifica, la separa para Él todos los días hasta que Él venga a buscarnos. Él separa la iglesia para Él, nos separa a cada uno de nosotros todos los días. Y dice, para purificarla por medio de la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Quiere decir que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos purifica todos los días por medio de la palabra. En una oportunidad le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra. ¿Recuerdan? La palabra limpia nuestra vida. Entonces, nosotros vamos siendo preparados porque aquel que empezó la buena obra la va a finalizar, continúa haciéndola. Entonces somos purificados por medio de la Escritura, de la palabra de Dios. Ahí nos encontramos con ella. Ahí nos encontramos y nos damos cuenta la necesidad de nuestra vida. Purificando cada uno de nuestros corazones. La palabra nos enseña, nos ayuda. Y dice que Él la prepara de esta manera para presentársela a sí mismo. Te prepara a vos, me prepara a mí como iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Ahora, ¿cómo sería una iglesia gloriosa? Es como en el carácter de Jesucristo. Es su forma de vida, sus virtudes, sin manchas ni arrugas, como es Jesús. Es santa, porque Él es santo. Y sin mancha, porque Jesús es el que lavó y el que lava tu vida a través de la palabra y de su Espíritu. Entonces, se presenta a sí mismo una iglesia preparada por Él, sin manchas ni arruga, santa. Así es la iglesia de Jesucristo. Nosotros a veces nos vemos de manera distinta. A veces hasta juzgamos la iglesia desde nuestro punto de vista. Decimos, sí, porque la iglesia, y resulta que la iglesia somos nosotros, sos vos mismo. Pero hay algo interesante, es la iglesia de Jesús. Y es verdad que por ahí tenemos dificultades y hasta pecados en las cuales tenemos que ser limpiados. Y es verdad que por ahí tenemos manchas. Ahora Él prepara su iglesia. Él, Jesús. Entonces, Él es el que la purifica. Él es el que la lava a través de su palabra y de su Espíritu. Entonces, lo que tenemos que nosotros justamente permitir al Señor que Él haga su obra en cada uno de nosotros. ¿Y cómo?
a través de la Escritura. Ahí nos encontramos nosotros. Porque dice el Señor que Él cuida, protege, sustenta, alimenta a su iglesia. O sea, te alimenta a vos y a mí, en su amor. Porque hemos creído en Jesús y perdonó nuestros pecados. Ahora, Él los sigue perdonando, sigue purificando. Su sangre sigue limpiando nuestra vida también. Porque acudimos a Él. Dice la palabra que si alguno ha pecado, que vaya a Jesucristo. Confiese sus pecados y pida perdón por ello. Así que el Señor cuida, protege, sustenta y alimenta a su iglesia, que somos todos nosotros, que en su amor hemos creído y perdonó nuestros pecados. Entonces, por lo tanto, por todo lo que hizo Jesús por nosotros, dice la palabra de Dios en Colosenses, que dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Que la palabra de Cristo more, que la palabra de Cristo viva, que habite en vos, en mí. Que Él está viviendo dentro nuestro por medio de su palabra, su Espíritu Santo, pero la palabra de Cristo mora en abundancia. Por eso cuando nosotros hablamos de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Es justamente lo que abunda la palabra de Jesús en nuestros corazones. Así que Él vive en nosotros. La palabra de Cristo vive en nosotros, en abundancia, no en escasez. No en escasez, sino en abundancia. No, y cuando vive, porque es algo que vive, es práctica. No es conocimiento solamente, sino porque vive, actúa de esa manera. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Entonces la palabra enseña, exhorta y nos ayudamos unos a otros con toda sabiduría. Y dice, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué es que podemos estar nosotros ayudándonos y enseñándonos unos a otros? ¿Por qué podemos corregirnos? Porque la palabra de Cristo abunda en nosotros. ¿Por qué podemos estar con cánticos espirituales, cantando salmos e himnos y cánticos espirituales? ¿Por qué sale eso de nuestros corazones? Porque es lo que habita en nuestros corazones. La palabra de Dios, la palabra del Señor. Entonces, no tenemos, no quiero decir que a veces no haya quejas o que no haya lamentos, más vale que puede haber. Pero ¿qué es lo que más abunda? ¿La queja, el lamento o el agradecimiento? ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Qué es lo que sale de tus labios, que hay dentro tuyo, de esta palabra que habita? Alabanzas, cantos, himnos espirituales al Señor. Qué bueno. Qué bueno que eso ocurra. Porque Él preparó su iglesia. Él la está purificando y santificando cada día. La separó para Él, la purifica para Él, para presentarse una iglesia gloriosa. Dice la palabra de Dios también, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo, y sed agradecido. Así que la paz de Dios gobierne. Quiere decir que la paz de Dios tiene el gobierno de tu vida, el gobierno de tu corazón, de tu mente. La paz de Dios es el que gobierna nuestro ser. No la incertidumbre, sino la seguridad, la confianza, que somos preparados por Jesucristo, por nuestro Padre Celestial, como una iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas. Esa es la iglesia que yo veo, la iglesia de Jesús. La que Él prepara. Y si la está preparando es porque todavía faltan muchas cosas en nosotros, sí, pero la está haciendo. En algunos empezó hace 30 años, 20 años, 5 años, 1 año, 2, en tu vida hoy quizás entregándote al Señor, pero Él empieza porque Él te añadió. Él te añadió. No te añadió ningún hombre.
no te añadió ningún pastor. Jesucristo mismo añadió a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces debemos respetar la palabra de Jesús. Debe estar en nuestros corazones. Entonces, la paz de Dios que gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, sed agradecidos. Qué bueno. Yo soy agradecido al Señor por la iglesia, en la cual Él me ubicó. Con todas las dificultades que podamos tener, pero Él me añadió a su iglesia. Y Él te añadió a ti. O sea, ¿te das cuenta lo importante? Es como diciendo, así de alguna manera, este sos vos. Y Jesús dijo, yo te añado a la iglesia de los santos. Y el que empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Y la está perfeccionando en tu vida y en mi vida. Hermanos, que no nos podamos reunir en un templo no quiere decir que no estemos en la iglesia de Jesucristo. Que no podamos reunirnos en un salón, en un templo, no quiere decir que no seamos parte de ese cuerpo de Jesús, el cual Él es cabeza. Por eso, alimentate de la palabra. Nos dio la oportunidad el Señor en estos 70 días, no sé cuánto van ya, más de 70, nos dio la oportunidad de tener esta comunión íntima con Él. Tú y el Señor con la Escritura, aprendiendo y estando en comunión con Él. Que Dios te bendiga. Dios fortalezca tu vida. Amén.